vamos a andar bien. Quiero continuar este domingo dando un mensaje que venimos trayendo los últimos domingos, ¿sí? Dios trajo una palabra muy fuerte acerca de la necesidad de nuestra vida, de tomar autoridad en el nombre de Jesús y de poder llevar la autoridad que Dios nos da a todas las esferas de nuestra vida. Necesitamos realmente movernos en la autoridad de Cristo, con toda la autoridad del cielo en nuestra vida. Pero para caminar bajo esa autoridad, para poder extender nuestra vida bajo esa autoridad, Dios nos ha dado 3 principios, ¿sí?, en los cuales debemos andar. No es simplemente que yo o vos vamos a poder reclamar delante del Señor que somos sus hijos simplemente y decir: Señor, yo tengo autoridad porque soy hijo de Dios. Hay 3 características que debes cuidar en tu vida. Y a esas 3 características las llamamos el cordón de 3 dobleces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un cordón de 3 dobleces, un cordón de 3 hilos, no se rompe con facilidad. Y el primero de esos hilos lo vimos más extensamente el domingo pasado, aunque ya lo habíamos hablado, y es la sumisión a nuestro Dios. Y esa sumisión a Dios, y hoy durante el tiempo de alabanza y de adoración era tan hermoso poder pararnos sobre esa verdad que Dios nos dio, ¿sí?, y vivenciarla en nosotros. Quiero decirte que vos y yo necesitamos vivir bajo esa sumisión al Señor. Y bien decía Jessica que en este mundo, que parece ser esa una palabra absolutamente rechazada, sumisión y humillación, ¿sí?, parecen ser palabras absolutamente descartadas por la sociedad. Pero Dios nos ha llamado a estar en sumisión voluntaria debajo de Él. Y esta sumisión indica, ¿sí?, que vos estás allí en una posición, que estás debajo de Dios y que tenés una posición asignada. Y esa posición asignada es que sos un hijo, una hija del Señor. Bajo esa posición asignada y estando en sumisión, ¿sí?, delante del Señor, este primer principio, ¿sí?, que te lleva a tener autoridad en tu vida frente a todas las cosas, se establece firmemente. Pero hoy vamos a tocar el segundo de los principios, ¿sí? Y este principio tiene que ver con la obediencia. La obediencia, otra palabra que está bastante resistida, ¿sí? Pero este es el segundo cordón de 3 dobleces que necesitamos aprender. Y vos decís: pastor, ya sé, me va a decir que tengo que hacer caso al Señor. Bueno, no te adelantes. Sí, ese es el punto, obviamente. Pero yo quisiera que vos y yo podamos ir a la Escritura y recibir de la palabra de Dios la claridad y la frescura que nos permita movernos en obediencia. Porque más allá que vos y yo sabemos que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, yo te pregunto, ¿qué tan obediente sos? ¿Qué tan obediente yo soy? Cuando pienso en la cantidad de cosas en las que no obedezco al Señor como Él está esperando, me hace reflexionar que la imagen que tengo de la obediencia no es del todo la correcta. Entonces, yo necesito abrir mi corazón a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios me traiga claridad, yo pueda entender realmente lo que significa obedecer al Señor y vos puedas entender y puedas empezar a marchar en esa obediencia. Es algo tremendamente importante entenderlo. En la Biblia encontramos muchísimo que cada vez que era dada una profecía o el mismo Señor Jesús hablaba o aún los discípulos hablaban, la gente no entendía. Y me preocupa tremendamente esto. Me preocupa que estemos predicando la palabra de Dios vez tras vez, domingo tras domingo y en las semanas, y vos en tu casa abras la Biblia y de pronto digas: está todo bien, yo la leo, pero no la entiendo al punto de poder vivirla. Y si yo no entiendo al punto de poder vivir la palabra del Señor, pues entonces o la palabra de Dios no tiene poder o yo no la estoy entendiendo. Y la primera no es seguro, es la segunda, no la estoy entendiendo. Entonces necesitamos esta mañana entender lo que tiene que ver con la obediencia en tu vida. Proponete
hacer esta oración delante del Señor. Decirle: Señor, yo quiero entender lo que tiene que ver con la obediencia a tu palabra, que todavía no lo entiendo. Me cuesta. ¿Sí? Si estás dispuesto a hacer esta oración, quiero invitarte a que le pidas al Espíritu Santo de Dios que venga sobre tu vida y que te traiga esta claridad. ¿Sí? Vamos a orar para que todo pensamiento natural, humano, nuestro, en primer lugar quede sujeto a la palabra. ¿Sí? Porque la palabra es autoridad sobre todas nuestras ideas. ¿Sí? Ella es la expresión de la voluntad divina. Entonces debemos someter nuestros pensamientos a ella. Y si ella dice algo y nosotros pensamos una cosa distinta, lo que tenemos que aceptar es que es la palabra de Dios la que tiene la verdad. Y también vamos a orar para que nuestras mentes sean libres. ¿Sabes qué dice la Escritura que es preocupante? Que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Como que les ha puesto una venda y ellos no pueden ver. Pero muchas veces esa venda, ¿sí? Si bien nosotros hemos conocido parte de la revelación divina, hay partes de nuestro cerebro que también están vedados, están vendados, que no alcanzamos a ver con profundidad. Y yo quiero que eso esta mañana en relación a la obediencia se rompa. Así que todos los que estamos acá necesitamos hacer una oración y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que haga esta obra en nuestra vida. Yo necesito imperativamente que esto suceda en mi vida. Necesito que Él me ayude, que quite toda ceguera en mi mente en relación a la obediencia. Porque hay cosas que yo no obedezco porque creo que ni siquiera las he terminado de entender. Pero esa comprensión no solo va a ser en la mente, sino que va a ser en el Espíritu también. Amén. Esta es una obra del Espíritu, así como la sanidad en la vida de Graciela, ese tumor que fue retirado. Ahora necesita ser retirado la falta de entendimiento de nuestra mente, y esta es una obra del Espíritu. Así que te pido que juntos podamos orar a Dios con toda la sinceridad y con todo el anhelo que haya en tu corazón. Pedir al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que tiene que ver con la obediencia. ¿Podemos hacerlo? ¿Tenés la necesidad de hacerlo? Mira que es la única manera. No hay otra. Él tiene que traer luz. Precioso Espíritu de Dios. Estás acá de una forma tan grande, tan gloriosa, tan maravillosa. Nos has ministrado y has llenado nuestra vida de fe, de la presencia de Jesús. Nos has conducido en la adoración. Nos has permitido en humildad alzar nuestra voz a Él y glorificarlo. Pero ahora, Espíritu Santo, hay una necesidad profunda en nuestro corazón. Y sabemos que es así. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que en nuestra mente están cegadas y terminamos desobedeciendo a aquel a quien amamos, aquel que es nuestro Señor. Santo Espíritu, queremos rogarte que toda venda sea quitada, Señor, de nuestra mente, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea soltada de la mente de toda persona en este lugar, de los más pequeños a los más grandes. Saca tus vendas, Satanás, de nuestra mente en el nombre de Jesucristo. Quita tus vendas. Santo Espíritu, ven trayéndonos esa gracia y esa luz que viene de ti, porque te necesitamos, Espíritu Santo. Revélanos la palabra, muéstranos, que llegue a nuestra mente, pero que atraviese nuestro corazón y que rompa dentro nuestro todo aquello que es oscuridad, para que la luz tuya fluya con poder adentro nuestro y podamos entender y caminar con discernimiento, con claridad, con revelación, con autoridad en la obediencia a Cristo. Ayúdanos ahora, dependemos de ti y ponemos nuestra voluntad
nuestra mente en tus preciosas manos, Espíritu Santo, y en la autoridad de tu palabra. Amén y amén. Amén, amén, amén. Mientras seguimos esta mañana la lectura de la Escritura, quiero animarte a que continúes orando, ¿sí? Que no te detengas en tu oración delante del Señor, para que esta actitud permanezca en tu vida. ¿Sabes con qué? Seguramente te has dado cuenta muchas veces con qué facilidad te distraes, ¿sí? Bueno, haz el ejercicio, ¿sí? Es decir, Espíritu Santo, me vuelvo. Puede que tu mente se desvíe un ratito, pero al toque vos decís, me vuelvo a tu palabra. Señor, yo necesito entender, ¿sí? Que no me pase como aquellos que no entendieron en la Biblia. Quiero entender. Así que eso es una oración y es un ejercicio tuyo para tu propia vida. Vamos a Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al 21. Y vamos a leer en la Escritura estos textos, ¿sí? Acompáñenme allí. Y dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Ya sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven, desde que era niño. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. Amén. Palabra del Señor, estamos leyendo. Este momento de la vida de Jesús con este joven que fue tan especial, ¿sí? Se lo llama el joven rico en la Escritura, ¿no es cierto? Y es porque los evangelios hablan de él como un joven. Narra la expresión de Jesús y el momento en que Jesús escucha a este muchacho, ¿sí? Acercársele con un ardor en su corazón por seguirlo. Es increíble. Esta versión dice que Jesús lo miró con amor. Hay otra versión que dice Jesús lo amó literalmente. Porque este joven vino corriendo, ¿sí? Apresurado al Señor y le dijo, Señor, yo quiero todo, quiero la vida eterna. Él se encontraba tan metido en las cosas del Señor, estaba tan sometido a la voluntad de Dios en todos los aspectos, que desde muy pequeño él venía cumpliendo todos los mandamientos que hay en la Biblia. ¿Sabes? La Biblia detalla la vida de este joven porque no había mucha gente como él. Ni sé si hoy la hay. Alguien que cumpla al pie de la letra sin quebrar ninguno de los mandamientos de Dios. Increíble la vida de este chico. Y claro, cuando Jesús le dice, bueno, tú vas a servir y vas a obedecerme a mí en todos los mandamientos. Y fue detallando el Señor, me imagino la cara de felicidad en el corazón de este joven, en su rostro, ¿no es cierto? La sonrisa de oreja a oreja, porque Jesús iba diciendo mandamientos y él iba diciendo, yo lo cumplí, ya 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 lo cumplí. Cuando Jesús terminó le dijo, Señor, los cumplí todos. Y Jesús lo amó, tremendo. Y Jesús lo miró y le dijo, hay algo más. Hay algo más que yo te ofrezco. Y es al único en la Biblia el que le ofrece esto a este joven. Dice, vende todo lo que tenés, porque veo el amor que tenés por Dios. Vende todo, dáselo a los pobres, no sé, a quien lo necesite. Deshacete de todo y vení. Quiero que me sigas. ¿Sabes? Jesús ya había elegido a sus 12 discípulos. Ya estaba planteada la obra. Pero en ese momento Jesús abrió una puerta de la nada para darle la oportunidad a este joven de que se tornase un discípulo más.
El discípulo número 13. Algo que ni se había pensado, pero Jesús lo vio. Y le dijo, vos me vas a seguir, vos vas a ser un discípulo mío. Anda, vende todo lo que tenés, venite conmigo. Dale, 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 vamos. Y este joven, allí fue donde dudó. Y se volvió. Y no hizo lo que Jesús le pidió. No aceptó la invitación de tornarse un discípulo. Wow. Jesús, los versículos siguientes, habla acerca de eso. Porque la dificultad que tuvo en el corazón este joven era que amaba también las riquezas. Y eso le jugó una mala pasada a este chico. Quizás valorar más lo de esta tierra que lo que Jesús le estaba ofreciendo en su espíritu y en el cielo y en todo lugar, ¿no? El reino de Él aquí. Pero claro, este joven miró a Jesús, seguramente vio que no tenían nada, no sé qué, pero no aceptó. Ahora, si bien hay una tremenda enseñanza en estos textos para que vos y yo podamos aprender de allí, yo quiero mostrarte dos cosas para introducirnos en el tema, porque todavía no empezamos. Voy a decir, qué larga la introducción, pastor. Bueno, a veces es larga la introducción. Hay dos cosas que él le habló con este joven y que fueron muy claras. La primera de ellas tenía que ver con que él cumpliera la voluntad de Dios expresada en la palabra y en cada mandamiento que había sido dado. Y este joven fue capaz de cumplir en la obediencia personal de su propia vida, que es algo impresionante, con todo lo que Dios le pedía. Pero en segundo lugar, Jesús le propone ahora seguir una voluntad específica en acciones para su vida. No sobre su conducta, sino sobre su futuro, sobre lo que él sería. Jesús le propone cambiar totalmente de forma de vida. Y quiero decirte que cuando vos y yo nos enfrentamos a obedecer a la voluntad de Dios, vamos a encontrar estos dos aspectos en nuestra vida. Un aspecto que tiene que ver con que vos y yo aprendamos a cumplir cada palabra que Dios está esperando que nosotros cumplamos de nuestra propia vida. Que aprendamos a tratar con nuestra vida y que llegamos a tener un carácter como el que Él tiene. Esta es la primera fase de nuestra vida, en la obediencia. Vos y yo tenemos que cumplir todo lo que Dios espera de nuestra propia vida en relación a cómo nos comportamos, cómo somos verdaderamente en esta vida. Pero lo segundo que Él nos ofrece en relación a su voluntad es que vos puedas involucrarte en todo lo que Él está haciendo en esta tierra y que seas parte del mover de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y son dos cosas diferentes. Son dos etapas. No vas a poder vivir plenamente la etapa de hacer lo que Dios está esperando con tu vida si primeramente no podés hacer con tu propia vida el cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Sí? Quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Cómo podemos entender más completamente esto? Este sentido, esta palabra y estos principios espirituales. Y quiero llevarte entonces a otra escritura. Y mientras vas buscando en Mateo capítulo 7, quiero decirles algo que dijo Carlos Anacondia en el último encuentro de Argentina Oramos por Vos. Él estaba orando al Señor, buscando de Dios para traer una palabra de exhortación a las iglesias en Argentina. Y Dios le dijo: diles que yo no quiero su éxito, sino que hagan mi voluntad. Y allí frente a casi 2000 líderes, pastores y líderes allí en aquel lugar en Mar del Plata, Anacondia, con mucha tranquilidad y soltura, nos largó esto así. Y dijo: deciles que yo no quiero el éxito de las iglesias, quiero que hagan mi voluntad. Y uno dice: pero está directamente
relacionado. No, muchas veces no. Muchas veces no. Porque confundimos. Porque mezclamos lo que es quizás crecer en algunos aspectos como iglesia, pero no nos damos cuenta que como individuos no estamos haciendo de nuestra propia vida un hombre y una mujer conforme a Cristo. Entonces nos justificamos detrás de las buenas actitudes, las buenas acciones que tenemos y los buenos proyectos que tenemos. Pero la calidad nuestra de vida consagrada al Señor es bastante baja. Y esta fue una palabra que desarrolló Carlos, y si quieren ustedes pueden acceder por medio de internet y ver esas palabras y esas predicaciones. Pero yo quiero que esta mañana vos puedas entender que hay mucho más de la voluntad de Dios. Y para comenzar, quiero que nos concentremos en la primera parte de lo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con ser obediente, con este cordón que va a hacer que la autoridad en tu vida se establezca. Ser obediente. Primero, ¿qué, Señor? Primero, ser obediente a todo lo que yo te pido. Así que vamos a ir a una escritura en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13 hasta el versículo 14. Y allí vamos a leer la escritura. Este es un párrafo donde el Señor nos narra una parábola. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. En este texto, el Señor Jesús nos da estos dos ejemplos, la puerta y el camino. Y yo quisiera que primero entendemos que Él es la puerta, ¿sí? Y no nos vamos a dedicar a ese punto hoy. Quiero que vos y yo nos concentremos en el camino. Hay un camino, en realidad hay dos, dijo el Señor. Hay un camino que es bien angostito y hay otro camino que es bien ancho. Uno dice, bueno, ya sabía. Bien, es bueno que sepas la parábola. El tema es, ¿por cuál de los dos caminos estás caminando? ¿En cuál de los dos estamos? Porque es interesante que el Señor dice que el angosto, que es el que lleva a la salvación, es muy estrecho, es muy angosto. Por eso lo llamo así, el camino angosto. Y dice más, dice, ¿sabes qué? Muy pocos encuentran ese camino. Como consecuencia, si vos y yo no encontramos ese camino angosto para transitarlo, la otra opción es que estoy caminando en el camino ancho. Es así de fácil. No dio tres opciones. Dijo dos caminos. Uno angosto y otro ancho. En el ancho andan todos, no hay problema. En el angosto es complejo y es difícil encontrarlo. Pero ¿por qué se complica tanto encontrar el camino angosto? ¿Por qué es tan difícil que yo pueda encontrar este sendero que Dios ha labrado para que yo pueda caminar por él, ¿sí? Con mucha claridad? Imagínate que hay un camino acá adelante, ¿sí? De esta escalera a aquella, ¿no es cierto? Hay un camino más grande, que es todo este aquí abajo, y luego hay un camino angosto aquí, ¿sí? Dios me dice que el destino de ese camino es la perdición, pero es fácil caminar ahí. Y Dios me dice que el camino angosto, primero tengo que encontrarlo y luego que va a ser difícil caminar en él. Pero tiene una característica el camino angosto, te lleva a la salvación. ¿Cuál de los dos quisieras caminar? ¿El angosto o el ancho? En esta escritura Jesús se concentra, este punto donde Él da esta parábola es, digamos, en todo el contexto de lo que Él viene hablando, ¿sí? Algo bien, bien fuerte. Fíjate lo que dice el versículo 21. Tomemos un momento ese versículo.
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No, perdóname. El 21, y si no es el anterior. Dame un segundito. Mateo 7, 21. Dale atrás. ¿Y el anterior, el 20? Ahí está. Gracias y discúlpame. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego de leer todo el capítulo 7, y como hemos avanzado bastante, no quiero entrar en detalle de todo el capítulo, dice esta escritura hacia el final, que este camino angosto, que el Señor dice te lleva a la salvación, está citado en este mismo texto, porque dice la escritura, ponémelo una vez más en pantalla, por favor, el 21, Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y está detallando claramente que el camino que te lleva al reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. Así que quiero que mires esa frase, el que hace la voluntad de mi Padre, que está expresada allí. Porque ese es el camino angosto. Transitar por la voluntad de Dios. Pero en primer lugar, transitar por la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi propia vida. Si vos vas a Mateo ahí y recorres todo el capítulo, y te invito a que lo hagas, vos vas a encontrar que el Señor te habla en Mateo 5, en el 6 y en el 7. Él nos habla de perdonar, nos habla de ser humildes, nos habla de ayudar al prójimo, nos habla de no juzgar el uno al otro, ¿no es cierto? Y continuamente en todas las expresiones nos está tocando conflictos morales que nosotros tenemos. En todos estos capítulos, el diagnóstico o la línea que mantiene el Señor son sobre los problemas morales que nosotros tenemos, no son sobre los problemas de acciones. Por ejemplo, que Dios te pidiera, no sé, me voy a vivir a Córdoba. Y si yo no me voy a vivir a Córdoba, no estoy haciendo la voluntad de Dios. No está hablando de esa voluntad de Dios. Está hablando de la voluntad específica del Señor, a donde vos y yo tenemos que tratar profundamente con nuestra vida, ¿sí? En todas aquellas cosas que Dios nos ha pedido y vivir en esas declaraciones del Señor y en esos principios de Dios. Es interesante que Dios elija como ejemplo un camino. ¿Por qué? Y porque el camino hay que transitarlo. Si Dios hubiera tomado otro ejemplo, no sería tan relevante. Pero el ejemplo del camino es muy interesante. Porque yo para llegar al destino que quiero, tengo que caminar. Tengo que andar en eso. Es un camino. Vos vas a tener que transitar el obedecer a Dios en cada una de las cosas que Dios te ha pedido. No es simplemente que vos podés relajarte y quedarte quieto. No, es un camino. El Señor dijo, para que vos llegues al reino de los cielos, necesitas caminar en mi voluntad. Necesitas hacer todo lo que yo te pido. Estaba pensando en esto y yo dije, bueno, Señor, tenemos acá el camino angosto, que es el camino de la obediencia, y tenemos el camino ancho, que es el camino de la desobediencia. ¿Sí? Entonces, yo dije, bueno, tiene que haber alguna palabra que yo pueda encontrar que marque la diferencia que existe entre caminar en un camino o en otro. Porque no es lo mismo caminar en el camino del mal que en el camino del bien. Y comencé a buscar una palabra, ¿sí? Para expresarlo con más claridad esta mañana. Y me llamó la atención que a pesar de revisar Google, entré en algunos foros sobre la lengua castellana y todo, no encontré una palabra exacta que pudiera hablar acerca de que no es lo mismo si camino en el camino del Señor, en el camino angosto o en el camino ancho. Por algún motivo la lengua lo ha borrado, ¿sí? de su expresión. Y hasta nos parece que puede llegar a ser lo mismo caminar en un camino o en otro. Porque ¿cuál es la diferencia? Si yo voy por este camino, voy por aquel, es un camino. ¿A dónde te conduce un camino?
a un destino, ¿verdad? Y si el camino es uno u otro, y los dos tienen destinos diferentes, los dos caminos son iguales. ¿Verdad que no? ¿Y por qué a nosotros se nos ocurre que aún sin caminar en el camino angosto de la voluntad del Señor y hacer todo lo que Él espera de nuestra vida, tratar con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestra avaricia, con todas estas cosas que tenemos adentro, aún así vamos a llegar al mismo destino? Él planteó esto muy claramente. Es interesante, les decía que estaba buscando alguna de esas palabras y no la encontré, y me llevó a la mente al momento en que el mismo Satanás se presentó delante de Adán y Eva, y ellos, frente a poder optar por desobedecer a Dios u obedecerlo, Satanás le dijo: y es lo mismo, no te va a pasar nada. ¿Sí? No te va a pasar nada. Pero si yo obedezco, si yo trato con mi vida, trato con mi orgullo, me humillo, trato de perdonar a toda la gente como Dios me ha pedido, trato de amar aún a aquel que me cuesta tanto amar, trato de amar aún a mi enemigo como el Señor me pidió, trato de que mi foco sea Él y no sean las cosas de este mundo. En todas las áreas de mi vida me enfoco en eso. ¿Por qué Él me dice que si yo no lo hago, da lo mismo? Hay una actitud de parte del enemigo de ocultarnos tremendamente la verdad. Y la verdad que no es lo mismo un destino que el otro. La obediencia es la unidad de medida en el reino de Dios, no el saber. La obediencia. Yo puedo saber que no tengo que ser soberbio, no tengo que ser egoísta, no tengo que ser un montón de cosas. Pero resulta que luego yo no vivo eso. Lo sé, pero no lo vivo. Y en mi casa lo que se ve son expresiones de mi orgullo, de mi vanidad, de mi avaricia, de mi egoísmo. Y al solo saberlo no cambia nada. Porque la vara de medir de Dios no es el saber, es el obedecer. Y los quiero llevar a un texto en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 8. Vamos allí. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y dice la Escritura así: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y aquí está hablando el libro de Hebreos del Señor Jesucristo. Dice que aunque Él era Dios mismo, tuvo que aprender en el camino de la obediencia a través del sufrimiento. Es muy llamativo este versículo, porque Jesús, siendo hombre, se exigió a sí mismo no quebrar ninguno de los mandamientos del Señor, vivirlos absolutamente todos y aún sufrir por hacer, no solo vivir conforme a lo que Dios quería, sino también hacer la voluntad de Dios en su vida. Y esto lo hizo a través y consiguió la obediencia a través del sufrimiento. A mí me habla bastante esto, ¿sí? Porque si ya hablamos de obedecer es un problema. Pero si le sumamos que el obedecer a Dios va a traer sufrimiento a nuestra carne, ya el problema se agranda más. Y cada vez el camino ancho parece ser más interesante y el camino angosto parece ser más difícil de encontrar. O casualidad que era lo que el Señor dijo: el camino angosto es difícil de hallar. Y encima es angostito, es estrecho, tenés que ir con cuidado. Te patinás ahí y caes al camino ancho. Ahora, el Señor Jesús aprendió a obedecer. Fíjate lo que dice la Escritura en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 42. Lucas 22, 42. Este es el Señor Jesús orando al Padre y dice: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Acá estaba el Señor en el huerto de Getsemaní. Él ya había vivido en obediencia al Señor en lo que respectaba a sí mismo.
había amado, había perdonado, se había despojado de todo orgullo, de toda vanidad, de toda avaricia de esta tierra, de toda cosa. Y él caminó así, llegando al último momento de sus días, ¿sí? Esa noche se encuentra con el Padre y dice: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Señor Jesús sabía que si él iba a la cruz, iba a terminar siendo cargado en su ser de todos los pecados de todos nosotros. Él sabía cuál era su destino en esa cruz. No es que le temía al sacrificio físico, al dolor humano, sino a esa carga de pecado sobre la vida de él. Entonces Cristo, habiendo sido santo eternamente, ese día tuvo que elegir hacer la voluntad de Dios. Pero él sabía que era la voluntad de Dios ir a esa cruz. Cuando abrió su corazón delante del Padre en esta oración, él le dijo: Padre, yo estoy dispuesto a relegar mi voluntad para hacer la tuya, y voy a sufrir en esa cruz porque es lo que vos estás pidiéndome. Quiero decirte que para que vos y yo podamos caminar en la voluntad de Dios, va a haber un sacrificio. Y ese sacrificio tiene que ver con hacer aquello que Dios nos pide que hagamos. La obediencia a los principios de Dios no son una opción, hermano. No es que vos y yo podemos tomarnos de que somos creyentes y luego vivir nuestra vida mediocremente. Vos y yo tenemos que vivir y tenemos que ir cada vez más aproximándonos a encontrar que estamos realmente parados en el camino angosto y que estamos entregados a hacer todo lo que Dios nos ha pedido. Fíjate lo que dice la Escritura en otro texto, en Mateo, en el capítulo 12, del versículo 46 al 50. Dice que mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos y quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Muy bien. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. ¿Qué le había agarrado amnesia? Había estado 30 años viviendo con su madre, conocía a todos sus hermanos. Y cuando le vienen a decir: afuera está tu mamá y tus hermanos, dice: ¿quién son mi mamá y mis hermanos? No era amnesia. Pero fíjate lo que dice Jesús. Dice, replicando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Y en el versículo siguiente: pues mi hermano y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús usó aquel momento cuando venían su familia, ¿no es cierto?, que tenían una cierta prioridad supuestamente. Estaba la mamá de Jesús, María. Estaban los hermanos de él. Ellos se hicieron presentes en aquel lugar como si el Señor estuviera hablando ahora, ¿no es cierto?, con todos nosotros. Y viene María y vienen los hermanos de Jesús. Y si hubiera sido yo el que está afuera, yo le digo: María, aguanta un cachito. Le digo: ¿para qué lo voy a interrumpir a Jesús? Pues ya que viniste vos. Pero Jesús está hablando: no, ni te preocupes, vos sos la mamá, vos sos los hermanos. A ver, vamos por lo que es. Y yo mismo hubiera sido este mensajero para ir a decirle a Jesús: Señor, te está esperando tu mamá y tus hermanos. Pero el Señor les dice, aprovechando ese momento: ¿y quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanos? Fue fuerte porque Él dijo, mirando a sus discípulos, porque ellos lo estaban siguiendo y estaban obedeciendo a sus palabras. Dice: aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. Quiero decirte que el Señor Jesús te invita a vos y a mí a trasladarnos a ese camino angosto que es difícil de transitar y difícil de encontrar, porque trata con las cosas más horribles de nuestra vida. Y cuando nos invita a caminar allí, Él nos considera a nosotros hermanos de Él, consanguíneos con Él. Dice: quien hace la voluntad, esa es mi madre, esa es a quien yo siento cerca mío. Jesús de alguna manera se despojó de aquello para que vos y yo pudiéramos entender que nos está dando un tremendo privilegio al ofrecernos en este camino angosto, que vos y yo transitemos por él haciendo todo lo que Él nos pide. Porque este camino precioso, este camino tan angosto, hace que vos tengas una relación con Cristo y yo tenga una relación con Cristo de extremada profundidad, de extrema
¿sí? Integración. Pero nosotros muchas veces no miramos el obedecer a Dios desde todos estos aspectos de esa manera. Es más, si hablamos de obedecer a Dios en todas estas cosas que yo le estoy diciendo, y ahora vamos a ver en la Escritura en el libro de Gálatas, más de una vez pensamos que es una pesada carga. Uy, tengo que obedecer al Señor, yo lo que quiero es otra cosa. Yo quiero darle un poco el gusto a mi carne, ¿sí? Quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5. Y quiero pedirte también que mientras entramos a este capítulo, ¿sí?, sigas orando en tu interior. Es importante. Esto que yo estoy hablando no tiene que ver con sabiduría humana. Si hay una lucha en tu mente por comprender esto, estás bien paradito frente a una lucha espiritual en este momento. Si te está costando, pégate así un poco y si, Señor, yo esto necesito entenderlo. Porque nuestra carne resiste lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a ver por qué. Gálatas, capítulo 5. El versículo 16 dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sigue adelante y dice, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu y no están bajo la ley, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos hacia atrás, un poquito, otro poco, 2 versículos más, donde comienza allí, en el 19, a detallar estas obras. Dios dice que vos y yo tenemos que caminar por un camino angosto, que vamos a estar despreciando esta lista de cosas que está acá. No vamos a caminar en esa lista. No vamos a andar por este camino ancho que es tan simple, que es tan fácil, sino que vamos a andar por el camino que Dios nos propone. Y yo quiero que vos identifiques esto en tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas saber si hay cosas donde estás en el camino ancho. Si no, es simple. El enemigo es capaz de torcer un poco el curso de algunas cosas, ¿sí? A él le encanta sembrar pequeños atajos, ¿sí?, que salen paralelos al camino del Señor, pero que se desvían rápidamente. Acá hay una hermosa comunidad de Chile, ¿sí? Y todos los hermanos de la comunidad de Chile seguramente conocen la expresión la pata de gallo. ¿Conocen la pata de gallo? Yo anduve mucho en el sur y tengo muchos amigos en el sur de Chile, y cuando iba hacia Punta Arenas o hacia algunas otras ciudades, más de una vez me encontré con esa expresión. Me dice, tened cuidado que está la pata de gallo, po. ¿Y qué es la pata de gallo? La pata de gallo es cuando vos vas por un camino y se abre una desviación para un lado y otra para el otro, y llegás al punto ese y vos decís, ¿y ahora para cuál de las 3 me dijo el hermano que yo tenía que ir? Es una desviación minúscula. Están los 3 en el mismo camino. ¿Sabes cuál es la diferencia? El destino. Si tomás la pata de gallo equivocada, vos vas a parar a cualquier lado. Terminás en un camino, en un destino totalmente distinto. Y si vas para Punta Arenas, vas a terminar en Puerto Natales. Y así sucesivamente.
Pero en el camino de Dios, en el camino angosto, el enemigo se encarga de sembrar estas patas de gallo, ¿sí? Se encarga de abrirte un poquito la brecha y de decirte, mirá, si caminas un poquito en esto, tampoco es que es para tanto. Ahora, es un camino. No es que yo me quedo estático en la pata de gallo. Es un camino, yo tengo que caminar. Y lo que va a pasar cuando yo tomo alguna de las alternativas que el enemigo me propone, en lugar del sendero angosto, yo voy a terminar en el ancho. Siempre ha sido astuto así el enemigo. Nunca es grande la diferencia cuando el sendero arranca. El problema, ¿sabe cuál es? El destino. Porque te lleva a otro lado. ¿Sí? Cuando nosotros caminamos en algunas de estas cosas, al principio parece ser todo bueno, porque nuestra naturaleza carnal tiende a caminar en eso. Pero Dios dice, no camines en eso porque el final de eso es muerte. Y nosotros aún porfiamos. Fíjate lo que dice, inmoralidad sexual. ¿A dónde nos lleva la inmoralidad sexual? En todos los conceptos que encuentres. Va a decir, pastor, no se ponga en severo y menos en el día de su cumpleaños. Ya veo que si alguno pensaba regalarme algo, dice, lo guardan en la mochila y dice, no regala nada. Mirá, con lo que nos vino hoy justo. Que espere hasta el año que viene. Nada, no hay problema, hacelo, no hay problema. Pero escúchame lo que te digo. Si la Escritura dice que la inmoralidad sexual es un camino ancho, no te está llevando a Dios. Así que, sea lo que sea que practiques o que hayas pasado, que atravieses en lo que respecta a inmoralidad sexual, vas a tener un problema. ¿A qué llamamos esto? Todo tipo de prácticas de inmoralidad. Pornografía, no sé, prácticas aún dentro de la pareja. No quiero pensar prácticas fuera de la pareja, porque eso ya sería una locura, ¿no? Pero es inmoralidad sexual. Impureza, ¿sí? Impureza en nuestra forma de ser. Es un camino ancho. No es el camino que Dios está esperando de tu vida. ¿Seguís orando al Espíritu Santo? ¿Estamos todos ahí? Bien, amén. Libertinaje, ¿sí? Darnos el gusto. Bueno, pero también estamos en esta vida y estamos... Querido, todo bien, pero es un camino. Vos caminás en el libertinaje y lo que vas a hacer es apartarte de tu origen y ir a un destino diferente. No es el que Dios propuso. Ese es el punto. En el versículo siguiente dice idolatría. Ir detrás de aquellas cosas que reemplazan a Dios. Nosotros miramos a veces el Antiguo Testamento y vemos los ídolos que levantaba, ¿no es cierto?, la gente allí, los paganos, y decimos, qué feo, qué terrible, yo nunca caería en idolatría. Pero resulta que idolatramos otras cosas en nuestra vida. Las ponemos, idolatrar es poner a un ser antes que a Dios. Dios está como principal, nosotros sabemos que Dios es el principal, pero ponemos algo adelante de Dios y nos ocupamos más de eso que de Dios mismo. Eso es idolatría. Brujería, ni hablar, odio. Me dice, bueno, pero tampoco somos perfectos. Está bien, yo te entiendo. El punto es que cuando yo camino en ese odio, me estoy desviando del camino angosto. Por eso es difícil encontrarlo. Difícil ir hacia una vida sin odio. Difícil. Y Dios dice, exacto, es difícil. Por eso te va a costar encontrarlo. Señor, y una vez que lo encuentro, presta mucha atención porque es muy angosto. Porque te desvías y caes. Discordia. ¿En cuántas casas de acá hay discordia? Amado. ¿En cuántos de nuestros trabajos presentamos discordias? Es algo común. Es bien ancho el camino. Es bien fácil andar por él. No hay conflicto. Andamos por la discordia, andamos por el odio, andamos por la inmoralidad. No hay drama. Es tan fácil. Dios dice, sí, eso es lo que yo te dije. Es fácil. Ah, bueno, Señor, coincidimos. Sí, claro, coincidimos. Entonces, ¿está todo bien, Señor? No está nada bien. Quiero que te subas al camino angosto. ¿Cómo? Celos. Celos dentro del matrimonio, celos que dañan.
faltas de confianza, arrebatos de ira. Y bueno, ya sabe cómo soy. Cuando se casó conmigo ya sabía más o menos lo que estaba comprando. Está todo bien, pero un arrebato de ira lleva a otro arrebato de ira y en 3 años está frente a un juez de paz, rompiendo un contrato. Y vos decís, pero no era lo que yo quería. Pero diste curso al arrebato de ira. ¿Y dónde terminaste? Yo pensé que Dios estaba conmigo. No, sí, Dios está con vos. Vos no estás en el camino de Dios, que es distinto. Pero Él no te abandona. Pero y entonces, ¿que me ayude de esto? Bueno, salí del arrebato de ira, volvé para atrás, humillate, arreglá, pedí perdón y párate nuevamente en el camino. Querido, el camino ancho es tan cómodo, es tan fácil hacerlo. Rivalidades, disensiones, sectarismo dentro de la iglesia o fuera de ella. ¿Sí? No, pero este piensa así, aquel piensa así. Tremendo. Yo veíamos el día miércoles precisamente en los grupos de debate lo lindo que se había armado porque algunos planteaban una cosa, otros otra. Y yo dije, bueno, durante este primer tiempo de debates en los estudios bíblicos vamos a tener algunas disensiones. Una vez que hayamos pasado ese proceso y haber aprendido que el que piensa diferente a mí también tiene una voz importante para decir y tiene mucho para sumarme, vamos a bajar en el nivel de las disensiones. Y si sigues al versículo 21, dice envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto antes, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora este es un camino ancho. Jesús nos invita a un camino angosto, un camino de obediencia a Él. Vamos a pasar al versículo 22 de la Escritura. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y 23, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Volvemos al 22. Fíjate la expresión de todos estos, de este fruto del Espíritu. Alegría. ¿Están en pantalla? Gálatas 5, 22. Amor, ¿sí? Es la contrapartida del odio, pero nosotros jugamos a un pseudo amor. No existe un pseudo amor. Debe ser amor. Alegría, paz, paciencia, amabilidad. Dios espera que vos y yo caminemos en todas estas cosas. Es muy normal que vos y yo nos caigamos de este camino angosto, de toda esta lista de cosas hermosas que debieran florecer en nuestra vida todo el tiempo. Es normal que te cueste muchísimo caminar en eso porque eso es fruto del Espíritu. Y hay que hay que exigirse para caminar ahí. Hay que exigirse para caminar con cuidado en el camino angosto. No es fácil. Quiero que te saques de la cabeza esa idea de que las cosas son simples en el pueblo del Señor. Él está con nosotros, eso es lo maravilloso, pero Él nos pide que caminemos como Él caminó. No es simple, no es sencillo. Entonces yo caigo, ¿y qué pasa? Y Dios luego me levanta y me ayuda y me vuelve a poner en su camino. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. Dios me va a volver a traer al camino de Él. Cuantas veces vos desees realmente estar en obediencia al Señor, Él te va a traer. Y solo estamos hablando acá del primer punto de la obediencia y el otro no lo vamos a tocar hoy, no te preocupes. Ya estamos terminando. Pero quiero que vos pienses en esto. Querido, no hay un evangelio moderno, hay un evangelio concreto. No hay flexibilidad en Dios, Dios no cambia. Los principios establecidos por Dios son absolutos. La enseñanza de Él y la santidad de Él es absoluta. Para vos y para mí, muchas cosas son relativas. Estamos en el campo y en el mundo y en la era de lo relativo. Todo es relativo. Es relativo a una cosa, es relativo a la otra. Dios dice, no, son absolutos. Bueno, pero yo no puedo amar al que no me ama. Sí, podés amarlo. Se llama amar al enemigo. Bueno, pero yo no puedo perdonar al que no me perdona. Sí, podés perdonarlo. Se llama perdón de Cristo. Bueno, pero a veces me agarra un poquito de envidia sobre ciertas cosas. Bueno, Dios dice, está bien, pero también hay en mí. Si venís a mí, yo voy a hacer que pongas todo lo mío primero.
y dejes de mirar el mundo como lo mirás. Hay un camino angosto, hermano, y hay un camino que es extremadamente ancho. Dios nos ayuda una y otra vez a levantarnos del camino ancho en donde caímos y pararnos en el camino angosto. Y va a hacerlo eso siempre. ¿A través de qué? A través de la obediencia y del perdón. Vos vas al Señor y decís: Señor, la verdad que en esto la estoy pifiando, en esto estoy caminando en un camino ancho. El destino que le espera a mi familia no es muy bueno. Yo no voy a conseguir autoridad en mi vida si sigo caminando por medio de estas cosas. Y si vos y yo nos volvemos al Señor, Él una y otra vez te levanta. ¿Cuántas veces tenés que ir a la cruz de Cristo? Siempre. Las veces que sea necesaria. Es extremadamente importante que vos y yo tengamos en cuenta esto. Él nos quiere llevar por ese camino. La obediencia a Dios radica en el poder que te da la autoridad, porque Él te alinea con su poder. La obediencia a Dios es lo que te da autoridad. ¿Por qué? Porque vos te estás moviendo en lo que Él quiere. Yo ya estoy terminando, pero necesito que prestes un instante más de atención. Y quiero decirte, y lo hago así abiertamente, que necesitamos seguir hablando de esto. Por todo lo que nos cuesta entenderlo. ¿Vieron que comenzamos orando? Espíritu Santo, ayúdame. Bueno, esa oración no se tiene que perder adentro tuyo. Porque nos cuesta. Porque nos caemos con facilidad del camino angosto. Porque por un momento nos paramos en los principios de Dios y cuando dimos vuelta a alguna circunstancia de nuestra vida nos sacó de ese eje y ya estamos otra vez en lo terrenal y en lo natural. Decimos que vamos a amar, pero algo nos saca de quicio y ya estamos aborreciendo. Decimos que la avaricia se va a apartar de nosotros hasta que se presenta alguna cosa por delante y ya la avaricia empieza a tomar fuertemente un lugar en nuestra vida. Yo quiero decirte que por naturaleza nosotros caminamos en las cosas de la carne. Es un ejercicio el ir a través del Espíritu a caminar en la obediencia y en el camino angosto. Hay un camino angosto. No tiene nada que ver ese camino angosto con ser parte de la iglesia Peniel. Porque capaz que uno dice, bueno, yo voy a la iglesia, estoy caminando por el camino angosto. No, no tiene nada que ver que esté acá, que yo esté acá. Hoy yo estoy hablando aquí adelante y esta tarde se me cruzan los patos y decido desobedecer al Señor. Y Dios va a dejar que eso pase, porque es mi decisión. Pero pastor, usted no puede desobedecer. ¿Cómo que no? ¿Querés que te cuente? ¿Y qué va a pasar? Mi vida se descarrila. Me bajo del camino que tiene un destino. Me bajo de ese camino donde Jesús me dijo, mira, camina por acá. ¿Sabes qué? Dani, si andas por acá, sos mi hermano. Yo caminé acá. Quiero que camines conmigo. Dani, si caminas acá, sos mi madre. Porque el que hace la voluntad de mi Padre, el que le obedece, el que camina por la senda angosta, ese es mi madre y mis hermanos. El Señor ha pulido un camino perfecto, un camino angosto pero tremendo, un camino que tiene un destino de gloria para tu vida, un camino el que te invita a caminar. No es un camino cerrado, es un camino difícil de encontrar porque nuestra vida se desvía continuamente. No vas a poder hacer responsable a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre. Sos vos el que te desvías. Soy yo el que me desvío. No es la culpa de Dios, ni es que Dios quería. Sos vos, soy yo. El camino de la obediencia es extremadamente angosto. ¿Qué te voy a decir? Algo diferente.
Algo que yo mismo veo en mi vida y lo sufro. Te voy a mentir. Iglesia, levanta tus manos, adora al Señor y estará todo bien. No, claro que levanta tus manos, claro que adora al Señor. Pero claro que vos y yo tenemos que vivir en obediencia. No habrá autoridad, créeme. Es un cordón de 3 dobleces y aún no llegamos al último. A la humildad. ¿Es un mensaje demasiado exigente el que la Biblia nos propone? Hagamos lo que hace la sociedad. Hagamos una marcha. Pintemos carteles que digan: Jesús, es muy difícil tu camino angosto. Queremos que cambies de camino, queremos que pavimentes uno más grande. ¿Cómo no va a ir en la marcha? Porque acá todo el mundo marcha, ¿eh? Estamos en una tierra donde vamos, nos quejamos y cambiamos las cosas. Bueno, probemos con el reino. No se me había ocurrido hasta ahora, pero hagamos la primera marcha de cristianos en contra de las exigencias absolutas de nuestro Dios. Él discrimina. Llama a injustos a los que no hacen lo que Él quiere. Llama a pecadores a los que no se comparan a su carácter. No te equivoques. Él no discrimina. Él dice una verdad que tu carne rechaza. Él dice una verdad y principios absolutos que yo no quiero vivir humanamente hablando. Eso es. Él establece los principios y el camino que nos lleva a la salvación y nos dejó la enseñanza de cómo caminar por Él. Pero nosotros le queremos doblar el brazo y hacerlo de otra manera. El camino de la autoridad es la obediencia. Una obediencia como la de Cristo, que estuvo dispuesto a sufrir en su carne y en todo su carácter para no quebrar ni uno solo de los mandamientos del Señor aquí, moverse en una absoluta santidad. Y luego que lo hizo, tomó los pecados de todos nosotros, juntó todo lo que había en el camino ancho y lo cargó sobre sí mismo en la cruz. ¿Quieres vivir con autoridad de Dios? La obediencia es el camino. No te des licencia a vos misma, a vos mismo. No te permitas caminar por un camino ancho. Como le dijo Dios a Job: ceñite los pantalones y vení, parate delante de mí y vamos a discutir. ¿Me vas a condenar a mí?, dice Dios, porque vos no vivís en justicia. ¿Me vas a juzgar a mí?, porque vos no vivís en santidad. Ponete los pantalones, le dice Dios a Job. Párate delante mío. ¿Seguís orando al Espíritu de Dios? Hagámoslo juntos. Señor, sé que esta mañana Señor, necesitamos profundamente de tu Espíritu.
Sé que cada verdad que está expresada, Señor, y las muchas que aún no expresamos, son realidades, son verdades, son principios que nadie cambiará. Pero nos das la posibilidad de confrontar esto en nuestra vida. Santo Espíritu, si nos cuesta entenderlo, ¿cuánto más nos cuesta vivirlo? Te necesitamos en nuestra vida, Espíritu Santo. Necesitamos que nos ayudes, necesitamos que nos muestres, que nos saques de toda apatía, de toda chatura, de toda ceguera. Que realmente, Padre, Satanás saque las manos de nuestras mentes y se despeje tu palabra con claridad ante nuestros ojos. Padre, Señor, como iglesia declaramos que esta no es una guerra que vamos a pelear con sabiduría humana ni con inteligencia. Señor, esta es una guerra que peleamos con el poder de tu Espíritu Santo, con la humildad. Esta es una guerra, Señor, que peleamos contra nosotros mismos por las bajezas de nuestra carne. Es una guerra que también peleamos contra el enemigo, Padre, que intenta aguar todas las cosas, confundiendo el camino y desviándonos y llevándonos a otro destino. Señor, hay un solo destino que nuestra alma desea, y esa es tu salvación. Hay un solo destino, Señor, que quiero pisar en esta tierra, que deseamos, y es que nuestra vida esté llena de tu Espíritu y en paz, en obediencia a ti, Señor. Señor, deseamos esto. Y nos cuesta tremendamente, Padre. Pero aquí estamos, abriendo nuestro corazón a ti, una vez más, para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en esa gracia y en ese amor absoluto que tú tienes, nos ayude a caminar en este angosto camino de obediencia a ti, Señor. Te rogamos, Padre, por esta preciosa obra tuya en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor que alza su rostro sobre tu vida y que te mira y que conoce cada cosa de tu diario andar, que conoce tus pensamientos y tus emociones, tenga de ti misericordia y de mí. El que alza su rostro sobre nuestras vidas para extender a nuestro corazón paz y hacernos caminar en su camino, lo haga esta semana. Que Él te permita y me permita entender y depender del Espíritu Santo para caminar en su camino, porque ahí es donde Él te quiere. Que Jehová te bendiga y te guarde. Y hasta la próxima.